Todo tuyo, Dai. Bueno, hola a todos, a todas, principalmente gracias por venir. Hoy estamos en la presentación del libro Decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, organizado por la Asociación de Abogados Judíos, a la cual tengo el placer de pertenecer, que es un espacio de abogados judíos justamente que es plural y apartidario, lo cual, bueno, se valora bastante respecto de la pluralidad de voces. Bueno, voy a empezar primero dándole la palabra a Agus como representante de la asociación para que presente el evento. No, no, simplemente cortito, desde la asociación tenemos, bueno, los valores de la democracia, los derechos humanos, y la verdad que cuando vimos este material que publicaron Sebastián en calidad de director, Marina también en calidad de autora, nos pareció importantísimo. Le escribí de una, Marina, queremos publicar, queremos tener esta charla con ustedes, pues nos pareció súper interesante. Además conocemos la calidad profesional de ambos, así que un gusto tenerlos. También desde la asociación creo que lo que intentamos es poder visibilizar el trabajo de algunos miembros, así que nos enorgullece Marina como también miembro de la AJRA que haya tenido este logro académico y también poder colaborar con nuestro granito de arena visibilizando este trabajo. Y sabemos, Sebastián, que además de ser investigador, docente y demás, tenés ahí alguna familiar judío, tenés raíces judías, así que también te invitamos obviamente a sumarte a la asociación y hacer parte. Y bueno, desde nuestro lado, esto, simplemente felicitarlos y bueno, estaremos leyendo atentamente el material, que son 2 tomos, es bastante importante, así que seguramente habrá mucho para decir. Gracias, Ray. Bueno, no sé si ustedes tenían pensado algún orden, si alguno de los dos quiere empezar específicamente. Si quieren puedo arrancar No. yo y que Bueno, después dale. Marina complete. Sebastián, primero, Sebastián es abogado y docente de las universidades de José de Paz y de la UBA. Además es investigador y especialista en derechos humanos, así que, bueno, y es director del libro. Sebastián. Bueno, gracias, Naya. Bueno, en primer lugar, agradecerles a la asociación la invitación que nos hicieron a mí y a Marina para participar de esta actividad. Yo siempre digo que hay dos grandes hechos que marcaron mi vida como abogado de derechos humanos, si se quiere, o el recorrido que yo iba a terminar teniendo. Uno fue en cuarto año del secundario, la lectura del Nunca Más, que compré ahí enfrente de la biblioteca, la librería quedaba en diagonal al colegio, que un poco me terminó de hacer decidir seguir la carrera de abogacía en lugar de letras. Y el otro hecho fue lo que yo llamo siempre con mi familia y mis amigos el horror tour que hice, que fue un viaje que hice primero a Israel y después a Alemania, Polonia, Auschwitz y varios campos, que eso medio que terminó de moldear mi línea de trabajo vinculada a los crímenes contra la humanidad y las graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Eso de haber vivido, o por lo menos estar en los lugares donde se cometieron las más graves atrocidades de la historia moderna y a la vez, no solo la experiencia hasta del horror, sino también de la vida renacida, ¿no? Que implicaron los campos. Creo que esos dos grandes hechos son los que me llevaron a investigar y a estudiar las cosas que he hecho en los últimos 20 años. Y este libro, en ese sentido, es un poco una síntesis de esa voluntad docente que tenemos con el grupo que dirijo, que Marina integra ya hace años, de transmitir a las nuevas generaciones un poco lo que es la historia de los derechos humanos en la Argentina. Es un libro netamente jurídico ¿sí? O principalmente jurídico si se quiere, donde se analizan los 324 peticiones que el sistema interamericano resolvió con relación a la Argentina hasta diciembre del año pasado, que fueron publicadas antes de diciembre del año pasado, y la verdad es que lo que nosotros
siempre quisimos era no solo el análisis de los casos, que en este libro está, y por eso es tan extenso, es tan voluminoso, porque hay un análisis jurídico, y bien en profundidad, de no solo el funcionamiento del sistema interamericano, sino también de cómo la Comisión y la Corte decidieron cada uno de los casos, sino también siempre queríamos darle una vuelta de tuerca, y a eso le sumamos casi 400 entrevistas a quienes han sido los protagonistas de estos litigios, ¿no? Tanto desde el Estado argentino, demandado, como desde las víctimas, aquellas que todavía están vivos, y sus representantes, ya sea abogados o abogadas, o organizaciones de derechos humanos o de la sociedad civil. Y en ese sentido, creo que ese trabajo de entrevistas, sumado a la búsqueda documental que hicimos, porque yo creo que una de las virtudes del libro es que hemos peinado toda la doctrina que existía con relación a los casos argentinos, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional, lo cual no es mucha, ¿sí? Uno a veces cree que los casos del sistema interamericano han recibido mucha atención de la doctrina, y lo que demuestra el libro es que no, es que de estos 324, quizás la doctrina argentina habrá escrito a riesgo 30, sobre 30. Hay casos que nadie sabe que existen, salvo la propia víctima, y creo que en ese sentido, si bien las sentencias de la Corte Interamericana en los últimos tiempos han empezado a tener un mayor nivel de conocimiento, el trabajo de la Comisión Interamericana cada vez es menor el conocimiento que en general se tiene en las facultades de Derecho, principalmente porque cada vez sacaba más informes. No era lo mismo en la década del 90, que la Comisión sacaba muy pocos informes, entonces, qué sé yo, en las facultades todavía se enseña Marcioni o ese tipo de casos, que en la actualidad, cuando la Comisión aprueba por ahí 50, 60 informes de admisibilidad por año. Ya ahí empieza a ser mucho más difícil hacer un seguimiento y conocer todo lo que la Comisión ha dicho. Con la Corte, por el tipo y la cantidad de casos que saca, es mucho más fácil seguir estudiando su jurisprudencia y no quedar en el camino. Entonces, en este sentido, una de las cosas que me han dicho muchos profesores de derechos humanos y colegas es que se han enterado de la existencia de casos que ni sabían que existían, y sobre todo casos nuevos de la Comisión. También, entonces, ese trabajo de búsqueda de doctrina y a la vez la búsqueda a nivel de repercusiones en los medios que los casos han tenido, lo cual también demuestra cómo la Comisión y el sistema muchas veces le pierde un poco la ruta a las denuncias, ¿no? La denuncia llega, muchas veces durante 4 o 5 años no pasa nada, pero sin embargo a nivel interno siguen pasando cosas, la Comisión declara admisibilidad o inadmisibilidad, y a veces incluso se pronuncia sobre el fondo, y medio que queda ahí todo. Y sin embargo, la búsqueda en los medios de comunicación de Argentina nos permitió ver cómo el litigio en los casos del sistema muchas veces impactaba fuerte en causas que por ahí todavía estaban en trámite. Entonces, las referencias en notas al pie a cómo esto repercutía en medios nacionales y provinciales, porque gran parte de litigios son casos que tienen que ver con las justicias provinciales de nuestro país, me parece que también permite ver al caso desde una perspectiva diferente a la que estamos acostumbrados a ver en las facultades de Derecho, ¿no? Que es qué se resolvió y quizás por qué, y no mucho más. El libro cuenta también el cómo y el contexto en que esos informes se aprobaban y esas sentencias se dictaban. Creo que es un libro que permite ver las continuidades en la política de derechos humanos de la Argentina desde la vuelta a la democracia, pese a los cambios de gobiernos y gestiones, y también las rupturas, ¿no? Al estar contados los casos en orden cronológico, uno va conociendo quiénes eran los que ocupaban lugares de decisión y de gestión en los Ministerios de Justicia, en la Cancillería Argentina, y cuando se crea ya en este siglo la Secretaría de Derechos Humanos, y cómo esas personas muchas veces tuvieron una incidencia muy importante en el derrotero de las denuncias, y cómo esas decisiones políticas detrás de cada uno de los gobiernos impactaban los casos, muchas veces para lograr una solución y otras para no. Y en pocos casos uno va a ver que justamente esas decisiones políticas eran las que impedían que un determinado caso, por las complejidades que tenía o por quién era el peticionario, no lograban llegar a buen puerto. Creo que logramos un libro que es un libro plural, porque hemos entrevistado a todos y todas los que han querido ser entrevistados y han participado de estas denuncias. Entonces uno va a encontrar radicales, peronistas, gente de izquierda, gente de extrema derecha, macristas de la época del gobierno de Macri. Es decir, llegamos hasta el 2020, no hay un análisis del gobierno de Alberto Fernández, porque justamente ya quedaba fuera de las denuncias nuevas que nosotros
fuimos analizando, y sobre todo porque era muy difícil analizar un gobierno que recién tenía meses de gestión. Pero hasta el gobierno de Macri incluido, hemos analizado todas las gestiones desde 1973, que es la primera denuncia, no, 71 y 72, es en la época de Onganía, y creo que ese aporte, más allá de la parte jurídica, es un aporte también muy interesante para quienes trabajamos temas de derechos humanos o nos interesan los temas de derechos humanos en nuestro país. Creo que el sistema interamericano y la experiencia argentina demuestran las potencialidades, pero también las excepciones, ¿no? Y sus limitaciones. En muchos de los casos, cuando uno termina de leer las 900 páginas del libro, la sensación que va a tener es una sensación amarga, porque en general la víctima se encuentra desilusionada con el sistema, no solo por la duración de los procesos, que son eternos, ¿sí? El promedio de casos de Argentina está en más de 11 años de promedio, y para una víctima que ya ha transcurrido 10 años de litigio a nivel interno, estamos hablando de 20 años, hasta que el sistema interamericano dice algo. Y estos son aquellos afortunados y afortunadas donde el sistema los va a resolver. Ustedes imaginen el gran universo de denuncias que el sistema no va a tramitar y quedaron afuera, quedaron en el camino. Entonces, esos problemas muchas veces la víctima no los conoce, entonces va al sistema interamericano creyendo por ahí, porque su abogado o abogada le dijo que por ahí en un par de años iba a tener una respuesta, y que esa respuesta en general iba a repercutir en una suma de dinero, y ni una ni la otra cosa va a terminar ocurriendo. La respuesta del sistema cuando llega va a ser tardía, y el dinero va a ser muy poco, o por lo menos no es lo que mucha gente cree que una reparación en el ámbito internacional va a implicar. Uno lo que va a ver es que el sistema ha tenido una gran importancia en Argentina para lograr reformas estructurales, y reformas normativas muy importantes, y en ese sentido creo que la gran enseñanza de nuestra investigación es la utilidad de la Comisión Interamericana y de la Corte como garantía de no repetición. ¿Sí? En gran parte de los casos el sistema no ha permitido obtener justicia para el caso particular, principalmente porque el paso del tiempo atenta contra el desarrollo de procesos penales, ¿sí? Es muy difícil hacer un juicio 30 años después, principalmente porque el imputado seguramente está muerto, y la víctima seguramente ya está muerta también, y sus familiares, que eran los creyentes, también están muertos, pero también por una cuestión probatoria. Digo, conseguir pruebas después de 30 años no es algo fácil. Entonces, hacer justicia penal, en el caso particular, casi siempre ha salido mal. Digo, han habido casos donde no, donde se ha conseguido condena, ¿sí? Bulacio es el caso, si se quiere, paradigmático de esto, o el caso del subcomisario Gutiérrez, donde va a haber un juicio también, pero en general la víctima no va a conseguir justicia penal, pero sí va a obtener algún tipo de reparación en lo que tiene que ver con que lo que le pasó a su familiar o que le pasó a ella misma no vuelva a ocurrir. Y en ese sentido, la tradición argentina ha mostrado un importante impacto del sistema interamericano en la adopción de políticas públicas. Yo no me quiero extender mucho más, por así Marina también puede hablar. Cualquier cosa, puedo seguir hablando ahora, así que cualquier cosa, en todo caso, me pueden hacer preguntas y después continúo. Gracias. Sí, la idea es que si tienen alguna pregunta la vayan poniendo en el chat y al final leemos todas. Bueno, Marina, que es, bueno, ya como lo mencionó Agus, es miembro también de la asociación, es abogada y docente especialista en derechos humanos, y bueno, también fue autora en el libro. Así que Marina, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias Daira, y muchas gracias también a la asociación y a Agustín por la invitación y por el espacio para presentar el libro y también para poder charlar un poco de estas cuestiones. Bueno, el libro es el resultado de muchos años de trabajo con un equipo de investigación que también tuvo cambios, distintas metodologías de trabajo. Esto en realidad empezó a fines del año 2015, si mal no recuerdo, con un proyecto de investigación en el ámbito de la UBA del que yo fui becaria antes de recibirme. O sea, viene de hace bastantes años. Enseguida yo me recibí, bueno, seguí trabajando en este libro, pero
bueno, en un momento, digo, cuando vimos la cantidad de casos que eran, creo que hasta nosotros nos sorprendimos, parecía una tarea titánica, y cuando Sebastián nos contó el tema de las entrevistas, que las hizo enteramente él, si no me equivoco, unas 300 entrevistas que le dan un valor agregado inmenso a esta obra. La verdad que parecía algo imposible, pero que se dinamizó mucho en los últimos 2 años, y sobre todo el año pasado, y que llegó a que pudiéramos concluir entre comillas, porque bueno, digo, las denuncias y los informes y sentencias contra Argentina van a seguir. Nosotros hicimos un corte temporal momentáneamente, pero bueno, llegó por suerte a una publicación y a buen puerto, y bueno, hoy lo tenemos acá. Bueno, yo iba a hablar un poco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sé que acá la mayoría somos colegas, sé que algunos también no, y sé que también muchos, por lo que veo, conocen el Sistema Interamericano, pero bueno, para estar todos en la misma sintonía, iba a ser un pequeño repaso tratando de no aburrirlos, ténganme un poco de paciencia, y también ver un poco cuál es la importancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la Argentina en particular, porque el libro, bueno, se basa únicamente en los casos de Argentina, ¿sí?, sobre el litigio. Como resaltaba Sebastián al principio de la presentación, el sistema tuvo sus orígenes con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y el 2 de mayo, en este contexto de 1945, se adoptó la Carta Orgánica de la OEA y se aprobó la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que fue el primer documento internacional sobre derechos humanos en general, incluso antes que el de Naciones Unidas, lo cual comenzó a darle forma a este sistema, con posterioridad la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual hoy por hoy está compuesta por 7 miembros, que deben ser personas de alta autoridad, son elegidos a título personal, con mandatos de 4 años, entre, bueno, otras cuestiones. La comisión, en este punto, la importancia que tiene, en un primer momento, durante los años 60 sobre todo, no tenía la atribución de analizar denuncias, ¿sí?, sino que esto es algo que con posterioridad, a partir de una modificación y la creación de su reglamento, comienza a hacerlo por una práctica ya espontánea de las personas que enviaban cartas haciendo denuncias a la Comisión sobre violaciones de derechos humanos. Previamente, lo único que existía eran las visitas in loco, una función simplemente de promoción de los derechos humanos y de este monitoreo. Pero sí era una práctica habitual que en realidad fue forjando esta nueva atribución que tuvo con posterioridad. Y en este contexto, en los primeros casos de Argentina, que vamos a poder ver en el libro, que para mencionar, está dividido en realidad por periodos históricos y por presidencias. Vamos a encontrar los años de las dictaduras militares, que van a ser a partir de 1971, con los primeros casos, hasta 1984, con la presidencia de Alfonsín, luego con la presidencia de Menem, Duhalde, Néstor Kirchner, la presidencia de Cristina Kirchner, Macri, y bueno, Alberto Fernández, que como dijo Sebastián, no se analiza esta presidencia y esta presidencia, y este periodo histórico, porque es muy reciente y continúa en este momento. Pero tiene interesante esto también el libro, que hace hincapié en los procesos históricos y también cómo esto impacta y cuál es la relación que ha ido existiendo entre los distintos gobiernos y el trámite, ¿sí?, de cómo se dan los casos. Los primeros casos, como decía, son de los años 70, y lo que nos sorprendía mucho al leerlos al principio de la investigación es que nosotros estamos acostumbrados a leer casos de cientos de páginas, y cuando uno piensa en un
caso, digo, piensa, sistema interamericano, corte interamericana, piensa 150 páginas. Sentencias larguísimas, con un montón de doctrina. Bueno, esto era muy distinto en los primeros informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y uno lo lee y son casos de, en algunos casos, 1 página, 2 páginas, 4 páginas, el más extenso. Un informe solamente de la Comisión, porque en ese momento Argentina no había ratificado y aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que eso es algo que recién sucede en 1984. Entonces, estos primeros análisis van a ser solamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Declaración Americana de Derechos Humanos, y tampoco van a ser sentencias, son informes, ¿sí?, que van a declarar y no a condenar a Argentina por violación de derechos humanos. Y en este sentido, en los años 70, bueno, como pueden ver en el libro, hay casos que no son sobre desapariciones forzadas, si bien la mayoría, una veintena en realidad sí. También hay, uno de los primeros casos es el caso de Esmata, de un sindicato. También hay un caso, que bueno, ya es de la dictadura militar, de testigos de Jehová, donde se analiza libertad religiosa, discriminación, que también es muy interesante. Y luego vamos a tener sí, los casos específicamente sobre detenciones arbitrarias y desaparición forzada de personas, que son aproximadamente una veintena, que también en este sentido resultaba sorprendente en alguna medida, porque a la comisión llegaron más de 5.000 denuncias sobre desapariciones forzadas durante la época de la última dictadura cívico-militar. Y esto se debió en gran parte a que son llamados casos testigos, ¿sí?, que tienen que ver con la influencia, la importancia, el impacto que había tenido el caso, la resonancia que tuvo en los medios en algunos de los últimos casos, como el de Ana María Martínez, que si bien no era una personalidad influyente, digamos, como podían haber sido el caso Mignone, entre otros, sí tuvo una gran resonancia en los medios y también se dio en una época que habían menguado los casos de desapariciones forzadas en el año 82. Y también otro punto para marcar sobre esta época es del año, es la visita in loco, ¿sí?, de la comisión, que esta también marca un punto de inflexión en el año 1979, donde la comisión vino y bueno, si bien no pudo observar cuál era exactamente la situación de los derechos humanos en Argentina, porque muchos centros clandestinos se habían ocultado, siendo un caso paradigmático el caso de la ESMA, sí se dieron a conocer, bueno, la cantidad de denuncias con las colas que se dieron en Avenida de Mayo para poder hablar con los comisionados, en todo este contexto, y que tiene también como resultado el informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, que se publica en el año 1980, conocido en ese momento también como el informe prohibido, porque en Argentina se lo prohíbe y se lo menciona en los medios de comunicación como parte de la campaña anti-argentina. Y bueno, si bien, digamos, uno no podría decir que las desapariciones forzadas menguan en ese momento, que la dictadura cae, por solamente el influjo, la influencia de la comisión, sí tuvo influencia en el mundo, dando a conocer cuál era la situación. Y lo cierto es que uno también, analizando el periodo histórico, comienza a ver que en gran medida para los años 1980, entrados también 1981, 1982, menguan bastante por las desapariciones forzadas, por varios factores. Digo, no se le puede atribuir solamente a este caso, pero sí tuvo un gran impacto también en la región y fue, digamos, gran parte de lo que forjó el prestigio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esos años. Digo, y cuando uno analiza la labor de la comisión, no puede dejar de destacar el trabajo que hizo en Argentina en los comisionados que vinieron en 1979.
Entonces, en este sentido también es importante destacar la relación con el gobierno que había en ese momento con la comisión, que era prácticamente nula, no había una colaboración como se va a ver después del gobierno con la comisión. La comisión le pide informes sobre los hechos denunciados a la Comisión Interamericana, no hay ninguna respuesta, y entonces por el reglamento, por lo establecido en el reglamento de la comisión, se dan tenidos por ciertos los hechos que no eran controvertidos, y se declara a Argentina culpable de la violación, digamos, se la declara responsable por la violación de la prohibición de detenciones arbitrarias de la Declaración Americana sobre derechos humanos. Derechos y deberes del hombre, perdón. Y después uno va viendo que las relaciones cambian ampliamente ya en el gobierno de Alfonsín, donde también hay varios casos que son muy interesantes, varios informes, y se da un hecho fundamental también, que es que en 1984 se ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se acepta la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero hay una relación más colaborativa, ¿sí?, a brindar información, que no van a ser claramente hechos que se estaban sucediendo en esa época, en general, digamos, las cuestiones que llegaron a resolución, sino que habían sucedido con anterioridad. Después también, para destacar, durante el gobierno de Menem también hay una relación más colaborativa, digamos, a pesar de todo lo que significó, debido a quien ocupaba el lugar de ministro de Relaciones Exteriores. También se fomentaron muchas soluciones amistosas en esta época, aunque la mayor parte, el 81%, como se destaca en el libro, y en otro libro sobre estadísticas del cual Sebastián también es autor junto con otro colega, el 85% de las soluciones amistosas se dieron entre el 2007 y el 2015. Y después, bueno, hay una importante también colaboración por parte del Estado a partir de claramente el año 2007 en adelante, donde hay mucho diálogo, si bien con algunas interrupciones de comunicación a partir de lo que sucede con la medida cautelar de Belo Monte en Brasil, y el proceso de fortalecimiento del sistema que devino por la ampliación de plazos en el reglamento de la comisión, en una menor protección hacia las víctimas y presuntas víctimas. Sí, una colaboración en cuanto a que las sentencias que se dictan y todo el proceso de lo que es de lo que son las reparaciones a partir de una condena, soluciones amistosas, sí, hay, digamos, un claro impacto y una relación entre la Corte y la Comisión y el Estado, para poder implementar estas decisiones, y es lo que finalmente deviene en estos cambios estructurales y, digamos, cambios también a nivel legislativo. Solamente por mencionar algunos, el caso de La Torre, de la ley Videla de migraciones en el año 2011, el caso Bulacio con respecto a las racias policiales, Kimmel contra Argentina con la abolición del delito de calumnias e injurias, entre otros, que bueno, están en el libro, que eso también es algo importante para destacar, porque no solamente nosotros abarcamos lo que es el caso y el análisis jurídico, y bueno, este valor agregado que son las voces de los protagonistas, sino también lo que es el proceso de ejecución de las sentencias y las soluciones amistosas, que es lo que hasta el momento se ha hecho en cada uno de estos casos, lo cual bueno, también es muy rico y un gran valor agregado, y que me parece que es algo que va a coadyuvar en las tareas de los abogados que litiguen en el sistema. Y como también mencionaba Sebastián, bueno, existe también una gran demora, que eso también es tratado en el libro, en el trámite
de las denuncias que devienen necesariamente en muchas veces esta decepción, digamos, y en esta falta de respuesta que genera el sistema interamericano. Que lo que se menciona en el libro es que entre 1971 y el año 2015 hay 85 informes de admisibilidad, es decir, en 44 años se dictaron 85 informes de admisibilidad, mientras que entre 2016 y 2020, es decir, 4 años, se dictaron 45 informes de admisibilidad. Digamos, hay claramente, cuando uno termina de leer el libro, está bien, está esta sensación amarga que mencionaba Sebastián, y bueno, el sistema en realidad es insuficiente para responder a todas y cada una de las violaciones de derechos humanos que pueden producirse en las Américas, que por supuesto se debe haber agotado la vía interna y todos los requisitos que, bueno, no quiero ahondar en eso, y digamos que esta no es una cuarta instancia, pero que a la vez uno llega a la conclusión de, bueno, el sistema tiene bastante legitimidad, tiene una legitimidad que se ha forjado en el tiempo, comenzando por los años 70, el rol que jugó en las dictaduras latinoamericanas y en especial en Argentina, y recibe una cantidad de denuncias que es inmanejable con la cantidad, digamos, de comisionados, con el sistema integral que tiene de abogados, y también la desfinanciación, ¿no?, que sufre, y los aportes insuficientes también por parte de los estados que integran el sistema. Entonces, bueno, tenemos estas dos lecturas, digamos, la legitimidad del sistema, un sistema bastante legitimado, pero que a la vez adolece de estos defectos en la tramitación que, bueno, para un informe de admisibilidad tenemos un promedio de 4 años y para de 7.5 años, si no me equivoco, y un primer traslado también al Estado sobre una denuncia realizada es de aproximadamente 4 años, lo cual es claramente un problema, y bueno, nosotros también con este libro apuntamos a aportar a la reflexión sobre los cambios que tienen que existir en el sistema interamericano para un mejor funcionamiento. Bueno, con esto voy a concluir mi exposición, y estamos abiertos al debate y a las preguntas que pueden haber surgido. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marina, muy, muy interesante la exposición. Bueno, acá en el chat hay algunas preguntas, pero bueno, primero quiero preguntarte, ¿no?, respecto y bueno, y a Sebastián también, a quien quiera contestar respecto de que es verdad que el sistema interamericano tiene legitimidad, pero si no les parece que cierta audacia muchas veces en ciertas decisiones que toma la Corte Interamericana, principalmente la Corte Interamericana, teniendo en cuenta de que no tiene recursos efectivos para poder hacer cumplir, cuando digo audacia me refiero a ciertas decisiones, como por ejemplo que la Corte Interamericana exija a los estados, digamos, dar vueltas sentencias, por ejemplo, de las Cortes Supremas. ¿No les parece que eso puede llegar a jugar en contra, digamos, al momento de, digamos, siendo que no tienen los recursos que tienen, tomar decisiones tan audaces, no juega en contra muchas veces de la legitimidad del sistema? Bueno, ¿voy yo? Bueno, igual estuve viendo ahí las cosas del chat. Digo, contesto lo que preguntó Daira y digo algunas cosas más que fui viendo para no intervenir ya cientos veces. Voy a tratar de hacer todo junto. Yo creo que la Corte se ha ganado su legitimidad a lo largo de los años, y esa competencia en materia contenciosa con una interpretación del artículo 63 de la Convención Americana acorde al derecho internacional. No es que inventaron nada nuevo, sino que lo que están haciendo es ordenar reparaciones. Reparaciones tal como la Comisión de Derecho Internacional lo viene definiendo hace 30 años. No es que, lo que pasa es que hay muchas veces que hay jueces argentinos que no estudiaron Derecho Internacional, entonces no tienen idea de qué significan reparaciones en el ámbito internacional. Pero la Corte Interamericana ordena garantías de no repetición, medidas de satisfacción, indemnización, es decir, son reparaciones tradicionales del derecho internacional público. Que sean más, primero, una cosita, la Corte nunca ordenó revocar una sentencia, ¿sí? Ni dar vuelta a sentencias. La Corte ordena que se deje sin efecto sentencias que violan el tratado.
Y eso no tiene mucha diferencia a que se deje sin efecto una ley. Es decir, dejar sin efecto una ley que viola un tratado, dejar sin efecto un decreto que viola un tratado, dejar sin efecto una sentencia que viola el tratado. Son todos actos del Estado, actos internos del Estado, que generan responsabilidad. Entonces, dejar sin efecto una sentencia de la manera que el Estado lo quiera hacer. Cada Estado, hay Estados que tienen recursos de casación por condena internacional, es decir, después Argentina decidirá cómo lo hace. Lo que no puede hacer Argentina es lo que hizo la Corte Suprema en Ministerio de Relaciones Exteriores, que decir, no lo voy a hacer. Eso genera responsabilidad internacional. Cualquier estudiante de la facultad que cursa Derecho Internacional Público se da cuenta que lo que no puede hacer es un nuevo acto ilícito internacional diciendo, yo no voy a cumplir, que lo cumpla otro, pero yo no. Eso no se puede, pues es un órgano del Estado. La Corte. Lo cual, a ver, digo, y voy metiendo algunas otras cositas que fueron mencionando, ahí hacían preguntas de los jueces y comisionados. Sí, entrevistamos a casi 20 comisionados y comisionadas a lo largo de la historia de la comisión. Jueces de la Corte es mucho más difícil porque en general la mayoría están muertos, ¿sí? Porque la edad de quienes ocupan cargos en la Corte Interamericana es mucho mayor al promedio de edad de quienes son comisionados o secretarios ejecutivos, pero sí, aparece Pazmiño, Ventura Robles, que es casi, yo siempre digo que es la Corte viviente, Manuel Ventura Robles, porque más de la mitad del tiempo de existencia, o 3/4 parte de la existencia de la Corte Interamericana, Manuel Ventura Robles, el jurista costarricense, ha estado. García Ramírez, y bueno, desde Edmundo Varas Carreño, que era el secretario ejecutivo en la época de la dictadura, hasta Santiago Cantón, Tayana, es decir, aparecen, y comisionados incluso de la última composición de la comisión han sido entrevistados. Sí se nos complicó porque originalmente, como decía María, esto terminaba en 2015, porque arrancamos en 2015. El tema es que, bueno, cuando pasaban los años y fuimos complejizándolo, dijimos, vamos a agarrar todo el gobierno de Macri, entonces ahí sí, y esto responde a alguna de las preguntas que decían ahí con relación a la lentitud y a los recursos. Durante los 4 años del gobierno de Macri, la comisión aprobó casi la misma cantidad de informes que todo el resto de la historia con relación a Argentina. Y los recursos no han mejorado mucho tanto. Entonces, eso hizo que tengamos que hacer casi 100 entrevistas más y agarrar un montón de denuncias nuevas, la gran mayoría de informes de admisibilidad, ni siquiera análisis de fondo, pero eso responde no a una cuestión de estrictamente, le falta financiamiento del sistema, por supuesto, no hay duda de eso. Pero lo que ha demostrado la gestión de Paulo Abrao como secretario ejecutivo de la comisión es que aún con poca plata se puede hacer las cosas mejor. Es decir, no es que los estados llenaron de plata la comisión, pero si ustedes miran la cantidad de informes que la comisión aprueba en la gestión de Paulo Abrao, que fue echado de la OEA en circunstancias muy, muy extrañas, ha sido la más exitosa sin duda en la historia de la comisión. ¿Sí? La cantidad de denuncias que la comisión trató con ese plan estratégico en los últimos 4 años es histórica, histórica. Y para las víctimas eso es una reparación, porque víctimas que están hace 20 años esperando y que la comisión le declaran que sea admisible es bastante. Si hay casos que son eternos, es decir, nosotros justo cortamos el libro antes de que salga el informe de AMIA, por ejemplo. AMIA no entra en el libro y va a estar en la próxima actualización, porque eso va a la Corte Interamericana y va a terminar estando en el libro, pero digo, el proceso de AMIA no había tenido una decisión antes de que nosotros cortemos, pero, y esos procesos son larguísimos, estamos hablando de un proceso de décadas, ¿no? Con el tema de los recursos, igual nosotros tenemos una investigación previa que habíamos hecho, que publicamos con la editorial de la Universidad de Lanús, que esa está subida al blog, después si quieren, y se baja gratis, paso el link, porque ahí sí analizamos el tema del financiamiento del sistema y cómo eso impacta en las denuncias. Después ahí creo que Agustín había preguntado sobre la matriz de derechos humanos y las políticas del Estado argentino, y eso sí, se ha mantenido constante a lo largo de la historia, desde el gobierno de Alfonsín, sin duda. Incluso durante el gobierno de Menem, pese a lo que muchos puedan creer, el gobierno de Menem mantuvo la política de derechos humanos en la Argentina, por lo menos en el ámbito internacional, y quizás ha sido una de las más exitosas incluso, si se fijan. Eso claramente obedece a las relaciones que el gobierno de Menem y el canciller Ditela querían tener con los Estados Unidos, donde queda la comisión, básicamente, y esas buenas relaciones carnales, como se mencionaban a lo largo de la historia, tenían un buen impacto en el sistema interamericano, porque Argentina empezaba a hacer soluciones amistosas cuando no había una práctica de eso. Y eso tenía que ver con la buena relación entre Buenos Aires y Washington, en la década del 90. El único quiebre a lo largo de la historia que vamos a encontrar, y no lo digo yo, lo dicen los propios miembros de la Comisión Interamericana de la Corte, es en la gestión de Macri, cuando principalmente por las repercusiones del caso Fontevecchia, y la sentencia de la Corte, y la posición del Ministerio de Justicia ante la sentencia de la Corte, y eso fue un escándalo, y generó la crítica tanto de la Comisión como de la Corte, como los organismos de derechos humanos,
a lo largo en toda la región, y esa declaración bastante infeliz que hicieron los cancilleres de los 4 estados de Sudamérica, Argentina, Chile, Paraguay, y si mal no recuerdo estaba Brasil, diciéndole al sistema que no se meta en los asuntos internos de los estados, hablando del margen de apreciación, una serie de cosas de las cuales en general se sabe muy poco, ¿sí? Yo no he escuchado a nadie hablar seriamente del margen de apreciación nacional en la Argentina. Yo escucho gente que lo cita, escucho gente que copia y pega cosas en sus artículos y escribe hojas de margen de apreciación nacional y no tienen la más pálida idea de lo que están hablando. Digo, no han leído la jurisprudencia del sistema europeo sobre el margen de apreciación nacional y terminan hablando, creyendo que el margen de apreciación nacional es que nadie revise lo que pasa en Argentina. Y eso no es el margen de apreciación nacional. Entonces estaría bueno que lean de qué se trata y después vemos si la Corte o la Comisión Interamericana están actuando como cuarta instancia, cosa que es siempre gris. Digo, díganme en cuál de los casos no queda claro que el sistema actúa como una cuarta instancia si se está revisando un proceso judicial. En aquellos casos que declara inadmisible por cuarta instancia, lo hace diciendo que no revisa procesos judiciales, y como la responsabilidad del Estado siempre se ha generado en el 100% de los casos, luego de una sentencia del Poder Judicial que no repara, claramente la Comisión está revisando un expediente. Digo, y entonces, cuarta instancia sí, cuarta instancia no, va a depender de si declara una violación del debido proceso y cuando no. Y es muy fácil decir que se viola el 8 y 25 de la Convención Americana. Entonces, a mí no me genera tanto problema esta idea de la cuarta instancia. Digo, cuarta instancia es no vamos a resolver tonterías, no nos vamos a poner a fijar si el testigo mintió o no en una declaración, no vamos a mirar si le pagaron 100 pesos en vez de 200 en una indemnización. Eso es cuarta instancia. Ahora, analizar violaciones del debido proceso requiere claramente agarrar el expediente, porque si no la comisión no puede hablar de la nada. Y si eso creen que es cuarta instancia, todo el sistema de protección no serviría para nada. Entonces creo que las invocaciones al margen de apreciación nacional, a la cuarta instancia, la usan los estados cuando no quieren cumplir. Pero el sistema creo que ha sido bastante prudente, tanto la comisión como la Corte, que directamente dice esto no existe. La Corte ha negado la existencia de la cuarta instancia, pero la comisión sí la ha utilizado para declarar inadmisibilidades, y me parece que lo han usado muy bien a lo largo de la historia, no ha sido un problema. Y una última cosa que quiero señalar, de algo que mencionaban, es el impacto regional de los casos de Argentina, porque no solo tuvieron un gran impacto a nivel interno, sino también a nivel regional. Es decir, Bulacio tuvo un impacto regional, el informe de Berbisky, de la solución amistosa de Berbisky en la década del 90, tiene un impacto regional, genera la derogación del desacato en casi toda América. La solución amistosa de Correa-Belisle genera la derogación del Código de Justicia Militar en casi todos los países de América. Entonces es un experimento hecho con Argentina que rápidamente se propaga para el resto de la región con efectos muy, muy beneficiosos. Bueno, el informe 2892, el histórico, sobre las leyes de evidencia de vida y punto final y los indultos, eso también, el de Argentina y Uruguay, ¿no? Con la ley de caducidad uruguaya, eso genera un impacto muy grande. Y no hay que perder de vista, y con esto prometo que cierre y no digo nada más, el impacto en los casos que no se conocen. Porque, claro, uno mira las denuncias que llegan al sistema en aquellos casos que ha salido todo mal, ya sea porque el Poder Judicial no pudo reparar una violación que comete otros agentes del Estado, o porque el propio Poder Judicial con una sentencia genera responsabilidad. Ahora, no se olviden el impacto indirecto que uno podría creer, aquellos casos donde los estándares del sistema interamericano se utilizaron para reparar casos, y de eso no se va a enterar nadie. Es decir, jueces y juezas que han usado estándares del sistema interamericano para resolver, con eso la cuestión quedó reparada, y nunca nos enteramos de que esos casos existían. Esa importancia del sistema interamericano que se empieza a generar en Argentina a partir del caso Expósito, principalmente, ¿sí? Esa idea de los jueces de la Corte diciendo esto hay que cumplirlo, y eso en una organización vertical como el Poder Judicial tiene una importancia fundamental. Así como la tiene cuando la jueza de la Corte en 2017 dice no vamos a cumplir. En una organización vertical que te dicen no vamos a cumplir, para abajo significa no cumple nadie. Cuando la Corte dijo en Expósito vamos a cumplir, eso se fue como, si se quiere, fue expandiéndose en el Poder Judicial, y uno empezaba a ver en fueros que eran completamente reaccionarios o que nunca en su vida habían leído Derecho Internacional, hablar de derechos humanos y hablar de Derecho Internacional de Derechos Humanos. Y entonces uno empezaba a ver estándares de derechos humanos en casos de familia, en casos de derecho civil, lo más lejos que tenían del derecho internacional, del derecho civil. Y ese, si se quiere, es el aspecto positivo de todo el litigio. Como casos en particular terminan teniendo un efecto en casos de cualquier persona y que nadie se va a enterar nunca, y eso no los vamos a poder contar, cuántos fueron los casos que terminaron bien a partir del
la aplicación de los estándares del sistema interamericano. Y creo que no hay que perderlo de vista para ver el aspecto positivo del litigio. Bueno, creo que igual ya contestaste más o menos todas las preguntas que estaban acá. Pero bueno, hay una que creo que no, que es la que había hecho Mariana, que me parece interesante, que en términos generales, ¿cómo ven el acceso al sistema interamericano para las víctimas? Si conocían previamente su existencia y de qué modo llegaron y con qué asesoramiento. Bueno, arranco yo esta pregunta. Un segundito que la quisiera leer. Acá, si conocían previamente su existencia. Bueno, ese es algo que también nosotros en el libro lo analizamos históricamente, digamos, de cuál era el conocimiento sobre el sistema interamericano de derechos humanos, que arranca, digamos, por una falta, digamos, de conocimiento en los años 70 sobre lo que era el sistema interamericano de derechos humanos. Y eso con el tiempo, digamos, con esta... digo, ¿no? Las víctimas y tampoco los abogados en general conocían el sistema interamericano de derechos humanos, digamos, que se podía recurrir. Y por eso también la cantidad de denuncias. Hoy por hoy, en cambio, lo que se ve es que hay una cantidad de denuncias impresionante a nivel regional, que no se puede manejar prácticamente. También por eso las demoras, entre otras cosas, pero también por este gran volumen, donde es mucho más conocido y ya no son abogados particulares como se veía en ese momento, en los años 70, en los años 80, incluso a principios de los años 90, sino que también hay una profesionalización, digamos, en los derechos humanos, donde aparecen digamos, sociedades civiles y también ONGs especializadas, y que también en el libro, que bueno, esto es algo que nosotros hicimos mucho hincapié en quién presentaba la denuncia. Entonces vamos a ver que en algunos, sobre todo al comienzo, en los albores del sistema interamericano, eran abogados particulares, y por hoy está más bien, no sé si en esto coincidirá Sebastián, pero hay una especie de monopolización y profesionalización, digamos, sobre el litigio, en gran parte liderado por SEGIL, y también, bueno, en Argentina vamos a ver una gran cantidad de denuncias presentadas también por el CELS, que también tuvieron sus orígenes, digamos, en los años 70 con la creación de asociaciones civiles y grupos y familiares de víctimas de terrorismo de Estado, pero también, digamos, estos como grandes grupos que en alguna medida monopolizan y que se han profesionalizado en el sistema y que tienen muchísimos más recursos que un abogado particular, y claramente entonces van a defender mucho mejor un caso frente al sistema que un abogado particular que no tiene conocimientos de algunos tecnicismos y también estrategias en el sistema. Después, si la pregunta también va hacia las víctimas de violaciones de derechos humanos, sí, eso depende, digamos, también del asesoramiento y acceso a la justicia en general. No sé si, Sebastián, querés complementar con algo. Y yo creo que también hay que ver en qué momento histórico, es decir, esto iba variando. Así como en los 80 eran, así como en la dictadura eran familiares directos o algunas organizaciones, principalmente la APDH, la que canalizaba las denuncias. Después empiezan a haber desprendimientos de organismos, entonces son abogados que habían participado o en el CELS o en la APDH, quienes llevan la década del 80. CELS y SEGIL empiezan a tener una preponderancia en la década del 90. ¿Y por qué? No solo por el tema de que tienen más presupuesto, sino porque ya tienen el know-how, ya saben cómo hacerlo. Pero en la actualidad creo que eso ya no es así. La estadística demuestra que ya lo que va a pasar es que los casos de ellos son los exitosos. Entonces es difícil saber si el caso terminó bien porque ellos lo hicieron bien, o si el caso que lleva un abogado particular termina mal porque está mal planteado, que eso pasa realmente. Y las entrevistas también permiten ver eso, cómo el abogado no tenía más pálida idea de dónde estaba yendo, cómo la víctima le vendió a su abogado que iba a pasar algo diferente de lo que iba a pasar. Eso con CELS, con SEGIL, o con organizaciones más vinculadas
a derechos humanos en la época de la democracia, que yo, Correpi, que ya tienen una práctica, o ya hicieron algunas denuncias del sistema interamericano, la COFABI en su momento. Bueno, ellos ya saben más o menos a qué van a jugar y saben cómo armar el paquetito para la comisión, porque evidentemente en materia penal, por ejemplo, va a haber que cualquiera mande una denuncia ante la comisión. Todos los presos saben que existe la Comisión Interamericana. Creo que en el libro, no me acuerdo si quedó al final en este o en el otro, que Bayarri le hacía las denuncias a los que estaban detenidos con él. Es decir, Bayarri era conocido porque tenía su caso en la Corte Interamericana y le ayudó a hacer denuncia a un par que estaba en la cárcel con él. Todos los presos saben que está la comisión y que tienen la chance de ir hasta allá para ver si le revisa la condena. Cosa que no va a pasar, pero saben que existe. En otros fueros ya empieza a ser diferente, pero empieza a haber un conocimiento, principalmente por la formación deficiente, pero formación al fin, en derechos humanos de las facultades de derecho, ya en este siglo, ya ni siquiera en la vuelta a la democracia, sino que estamos hablando de abogados y abogadas formados del 2000 para acá, ¿sí? Porque los 90 y 80 era la UBA y no mucho más los que tenían derechos humanos. Ya en los últimos 20 años empiezan a haber derechos humanos como materia en otras universidades. Entonces, mal que mal, el que se recibe de abogado sabe que existe la comisión. Después no va a saber cómo hacer la denuncia. Y eso en general va a tener un impacto negativo en el resultado, ¿sí? O en lo que va a pedir. Ustedes, si se fijan, incluso van a notar en casos que llegaron a la corte donde pedían disparate los abogados o abogadas. Cuando eran abogados particulares, 50 millones de dólares. Y terminan cobrando 15.000. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea cuánta plata la corte da. Entonces, empieza a haber una masividad y eso no es malo, me parece que pueda ir cualquiera con cualquier abogado. Lo que sí me parece que es malo es que cualquier abogado les venda a sus clientes una posibilidad de éxito que en general el sistema no va a tener. Y esto lo vemos en la tele, ¿sí? Todos los días ustedes van a ver que cuando alguien pierde en un juicio dice, yo voy a ir a la Corte Interamericana. No va a ir a ningún lado. Con suerte va a ir a la comisión, con suerte la comisión en 15 años le va a decir que sí, y si tiene mucha suerte, porque el filtro es casi un 90% la tramitabilidad. No me acuerdo si 90 o 95. 95% no se tramita directamente, nunca va a dar la luz. Y ese, si tiene suerte, va a llegar a la corte y después tiene que tener la suerte de ganar, porque también puede ser casos que han llegado a la corte y han perdido. Pero está esta idea de, si no me gusta la sentencia de tu nivel interno, voy a la Corte Interamericana. Tiene su lado positivo, que es que el sistema es conocido en la actualidad por mucha gente. Tiene su lado negativo de que no siempre va a terminar bien el caso. Hay una pregunta acá que también hizo Mariana, que creo que no la contestaste, Sebastián, pero que tiene que ver con esto que yo planteaba al principio de la audacia de la Corte respecto de muchas veces la no implementación y, digamos, esta herramienta que tienen los estados de repente decir no lo implemento, digamos, y ya, ¿no? Entonces, la pregunta de acá dice, respecto de la implementación en la jurisprudencia interna, ¿se analizaron casos en los que se haya intentado fundamentar la no implementación? ¿Creen que hay aún menos implementación luego de Fontevecchia? Esto creo que, si mal no recuerdo, era algo que Marina lo había pensado como un tema de tesis, ¿no? De maestría, en su momento habíamos hablado, y después dijimos, esto es imposible de chequear, así que ni de casualidad lo hagas, la desalentea que haga eso. Porque es imposible saber cuántos jueces están haciendo disparate a raíz de Fontevecchia. Sí es muy conocido un caso de un tribunal de Corrientes, si mal no recuerdo, la Suprema Corte de Corrientes, condenando menores a perpetua a raíz de Fontevecchia, ¿sí? Citando a la Corte en el fallo de Fontevecchia diciendo, esto lo vamos a cumplir si queremos, la Corte nos dice que hay que cumplir, nosotros no queremos, condenamos a perpetua un menor de edad, pese a la condena de Mendoza contra Argentina, un disparate total, pero ese sí es conocido. Ahora, después, ¿cuántos? Yo creo que expresamente es difícil que se animen. Primero porque es una burrada, y segundo porque no es fácil tirar una frase así. Lo que se ha pasado, Mariana lo debe conocer, migrantes, como directamente se olvidaron de todo lo que venían escribiendo, y a partir de ese momento empezaron a escribir una cosa diferente. Eso pasa. ¿Sí? Todo lo que venía diciendo hasta ahora ya no lo escribo más. No digo por qué cambié de parecer, que es algo muy parecido a la de Fontevecchia. No digo por qué, que eso es lo que el voto de Lorenzetti y de Hayton. No explican por qué hasta una semana antes decían que había que cumplir y de repente ya no hay que cumplir más. Porque tenías Carranza Laturués, tenías Maceo, hay una serie de fallos donde dos jueces, porque los dos jueces nuevos eran nuevos, pero los dos que estaban no eran nuevos y habían dicho que había que seguir Expósito. Y ninguno de los dos explica por qué se va a apartar. Pero yo creo que los jueces tratan de escurrirse escurridamente en los márgenes y directamente evitar la cuestión. El caso de Corrientes sí es conocido porque escribieron esto, escribieron, la Corte dijo, el Ministerio de Relaciones Exteriores
que no hay que cumplir siempre, y nosotros queremos que no hay que cumplir, básicamente. Entonces condenaron a perpetua. Pero después no sé, si hay más no los conozco. Incluso si ustedes se fijan en Espíndola, la Corte medio que levanta un poco el pie del acelerador, ¿sí? Esa sentencia tan disparatada. Yo creo que si uno lleva Ministerio de Relaciones Exteriores a cualquier otro estado, no le cuenta un poco de qué se trataba, qué pasaba en la Argentina en aquel momento, ¿no? Le lleva ese caso, lo traduce al inglés, lo lleva, la gente dice, esto es un disparate en materia de derecho internacional. Tiene errores muy complejos. Referencia a fallos de la década del 90 de la Corte Interamericana, es decir, tenían 30 años de jurisprudencia nueva y fueron una década del 90 de desaparecidos para hablar del alcance de las reparaciones, cosas que uno dice, podían haber claramente decir, no queremos, porque muchas veces la Corte lo hace, nosotros no queremos y no lo hacemos, sin embargo quisieron dar una justificación muy tirada de los pelos, esta referencia a Joaquín B. González, ¿sí? A la tradición jurídica argentina, a la doctrina Drago. ¿Qué tiene que ver eso con el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana? ¿Ustedes se piensan que Joaquín B. González pensaba, cuando escribía a principios del siglo XX, que iba a haber un sistema internacional de protección de derechos humanos, con un tribunal internacional? Esto es un disparate, y yo esto me acuerdo que lo discutía con Gargarella incluso antes de todo esto, ¿sí? Cuando yo le decía, pero ¿vos crees que Alberdi pensaba en esto? ¿Por qué interpretamos la Constitución de acuerdo a lo que decía Alberdi? Si Alberdi no pensó esto. Incluso medio en chiste, en una época, igual caía mal el chiste, pero para mí era bastante era medio chiste, medio en serio. Fait había estudiado Derecho antes de Naciones Unidas. ¿Sí? Fait se recibió de abogado ante Naciones Unidas. Entonces no me parecía raro que algunos votos de Fait, de Derecho Internacional, decían disparates. Pero bueno, tiene que ver con eso también. Hay una evolución en el derecho internacional y un surgimiento del derecho internacional de derechos humanos post Segunda Guerra Mundial que antes no existía. Entonces, ¿cómo podemos interpretar la Constitución de 1853 de acuerdo a cómo la pensó Alberdi o cómo la pensó Joaquín B. González en la década del 20, si estamos viendo qué está haciendo la Corte Interamericana ahora, y la Corte Interamericana la crearon hace 30 años? También, hay creo, un intermedio entre los instrumentos vivos y la evolución del derecho internacional e interpretarlo en el contexto del siglo XVII, o interpretar el derecho penal de acuerdo a lo que pensaba Beccaria. No, ¿viste? El derecho penal clásico, pasaron cosas después, ¿sí? No podés interpretar el derecho penal de una manera del siglo XVII para analizar los juicios de Nuremberg, porque no son lo mismo, son cosas diferentes. Entonces, y la comunidad internacional reaccionó de manera diferente, y se crearon normas diferentes. Entonces, hacer de cuenta que nada pasó, genera interpretaciones que, a mi entender, son equivocadas. Buenísimo, Sebastián. Bueno, y hay otra pregunta de Agus, que viene con opinión, que él dice que las resoluciones de la comisión antes eran mucho más cortas, que es lo que planteaban, ¿no? en un principio, y que él piensa que lo mismo pasa con las sentencias de la Corte Suprema. ¿No creen que deberíamos intentar volver a esa buena práctica? Menos pompa, menos tiempo, más resoluciones, más eficacia. ¿Está vos, Marina, o contesto yo? ¿Querés contestar primero? ¿Cómo? Bueno, a ver, yo creo que la extensión de la sentencia de la Corte tiene que ver con que hay 5 votos o 4 votos. Si sacás una sentencia única, seguramente los fallos de la Corte Suprema serían de 20 páginas. Ahora, como no se ponen de acuerdo, hay 4 votos, entonces tenés 70, 80. La comisión está en un proceso inverso, ¿sí? Está volviendo a informes muy cortos que tienen muchos problemas porque al ser tan corto prácticamente no hay fundamentación. Y cuando no hay fundamentación, si te dice que tenés razón, te quedás contento, y si te dice que no, te quedás enojado. Entonces, creo que lo que está pasando ahora, que es mucho informe de 6-7 páginas, bueno, la declaración de admisibilidad es un párrafo. La justificación de por qué es admisible es un párrafo. Y eso muchas veces genera problemas. Y después tenés todos los casos que van a quedar afuera, que no nos vamos a enterar, porque son no tramitables, y ahí no hay justificación alguna. Y toda esa gente se queda enojada. Es decir, nosotros conocemos los que son publicados, y los publicados son las admisibilidades y muy pocas inadmisibilidades. Ahora, no conocemos todos los no tramitados. Esa gente está toda enojada, porque le llega una nota
del secretario ejecutivo de la comisión diciendo su caso no será tramitado, lo lamento, siga participando. Y esa gente dice, ¿por qué? No entiendo ni siquiera por qué me dicen que no. Bueno, esa es la gran realidad de la respuesta del sistema en los casos. Pero porque también hay casos que no tienen ningún sentido, es decir, como se manda todo, hay casos que son una cuarta instancia de manual, digo, gente que está disconforme por cómo le fue. Y bueno, esto no está creado para eso. Pero también es cierto que el tema de decisiones, fundamentaciones cortas o poca fundamentación, para el justiciable es un problema. No sé, Dai, si alguien quiere abrir el micrófono y... O pasen el chivo. No, ¿Dónde bueno, había hecho una pregunta que creo que quedó perdida. Yo creo que pasen el chivo de dónde conseguir el libro, por dónde. Cuenten, no nos olvidemos de esa parte, ¿eh? Hay que no salga la parte rusa, ¿eh? De vender lo que tenemos, pues. Perdón, una pregunta que creo que quedó un poco perdida, en realidad capaz es un poco más secundaria, pero quería saber si entrevistaron también jueces y comisionados. Y si así fuera, digamos, cuáles son como las principales conclusiones, digamos, en términos de obstáculos que encuentran a la hora de abordar los casos, o bueno, esto si fuera que también hay entrevistas a jueces y comisionados, tal vez no las hay y no tiene sentido la pregunta. Sí, de hecho lo dije antes, lo contesté, digo, a los jueces de la corte, digo, comisionados eran un montón, ¿no? Yo creo que son casi 20 los que entrevistamos, prácticamente todos los periodos. Desde Juan Méndez, Elsa Kelly en la década del 90, Robert Goldman, Fapiano, Grossman, Luz Patricia Mejía, Frantín Meléndez, Esmeralda Rosemena más cerca, qué sé yo, me debo estar olvidando varios. Pero no, comisionados por este tema de la edad fue mucho más fácil. Jueces de la corte no, porque hay muchos que están muertos, salvo estos 4 o 5 que mencioné antes que pudimos contactarlos. Y los comisionados es difícil, porque el comisionado tampoco, salvo un par de casos muy particulares, que es el caso de Luz Patricia Mejía o de Robert Goldman, en general no conocen mucho de la realidad de Argentina. Ellos dos fueron comisionados del Estado argentino, entonces analizaban los casos argentinos, y además les interesaba, ¿no? También hay comisionados que es la burocracia internacional, entonces tiene que aprobar informe, y se leen los informes y listo, pero no se meten mucho en la resolución de los conflictos como otros, como estos dos que he mencionado, que claramente buscaban soluciones amistosas, digo, había una voluntad de avanzar, que también coincidía con una voluntad del Poder Ejecutivo, en el gobierno de Menem y en el gobierno de Néstor Kirchner y primera presidencia de Cristina Kirchner, de llevar a soluciones amistosas y resolver los casos. Entonces se da esta voluntad del comisionado a cargo del Estado y de la Cancillería principalmente, y si hay sintonía ahí, se generan buenas cosas. Pero la realidad es que vos pensás que cada comisionado tiene 4 o 5 estados a cargo, alguna relatoría, 1 o 2 relatorías, y no están permanentes, salvo uno que vive en Washington, el resto está en su país, sigue trabajando. Entonces, no es que se involucran tanto en la realidad de los estados que les toca analizar los casos. Perfecto. Los jueces de la Corte, ni de casualidad, olvídate. Los jueces de la Corte no tienen ni idea de lo que pasa en el caso, y algo, justo ayer me estaba conversando con un colega para una entrevista que estaba haciendo para un medio de afuera, y a mí me llamaba la atención justamente. Digo, hay 2 casos que quizás de la Corte marcan una diferencia con el resto. O podría mencionar 3. Mira, hay 2 para bien y 1 para mal. El para mal es Fornerón. Fornerón es un caso donde la Corte no está al tanto de qué está pasando en la vida de Fornerón y su hija. Entonces, no dice nada con relación a la relación de ellos. Dice, bueno, que se revinculen. ¿Y cómo revinculen? Digo, no hay forma. Esa reparación terminó mal porque la Corte no se está haciendo cargo de la situación real. Digo, los casos para bien, digo, son Bulacio, donde ahí, por ejemplo, nosotros ahí en el libro lo mencionamos, digo, Manuel Ventura cuenta que cuando ellos resolvieron el caso, ellos sabían que en los estadios argentinos se cantaba que a Bulacio lo mató la policía. Es decir, tenían un conocimiento de un caso que tenía un impacto real en aquella época en la Argentina.
Y el otro caso donde la Corte se involucró para bien es la Cajonat, ahora hace poco, donde ahí incluso vinieron, ustedes piensen, jueces de la Corte Interamericana, gente grande, de otros países. Los tipos vinieron, se subieron al helicóptero, se fueron al medio de la comunidad, se entrevistaron, hicieron su informe y eso les sirvió para ver la complejidad de un caso donde tenés pueblos indígenas, tenés criollos de buena fe, criollos de mala fe, criollos de buena fe, gente que compró mal y gente que compró sin saber qué terreno estaba comprando y está viviendo ahí hace décadas. Y bueno, había que resolver eso. ¿Cómo hacer con toda esa gente que está ahí? No podés agarrarlos y echarlos. Entonces creo que la Corte comprendió la dificultad de un proceso que involucraba a varias partes, incluido Estado provincial y Estado nacional, y de una sentencia que refleja un poco esa dificultad, ¿no? Una sentencia a 5 años, o con reparaciones que llegan hasta 5 años, que no es lo normal. Pero es una Corte que ve la característica del caso y no resuelve desde el escritorio, un poco, que es lo que se critica mucho al sistema interamericano, ¿no? Esto de, bueno, del escritorio, sin tener idea de lo que está pasando, tiran estándares. Bueno, acá creo que la Corte prestó atención a lo que estaba pasando. Bueno, ya para cerrar, sí les pido que, bueno, como pedía Agus antes, que digan, bueno, dónde conseguir el libro, digamos. Yo creo, a ver, si mal no recuerdo, ya está en varios lados, ¿no? Que, digo, originalmente estaba solo en Astrea, en la editorial Astrea, pero ahora creo que incluso me han escrito de distintas provincias que ya se venden en las librerías jurídicas del interior, fuera interior, hay que eliminar esa palabra, fuera de la provincia de Buenos Aires, a la capital, porque si ellos son el interior, nosotros somos el exterior, ¿qué somos? Entonces, es el exterior y el interior y el exterior. Entonces hay que tratar de construirse también con relación a eso, pero en el resto de las provincias ya figuran librerías jurídicas, coinciden. Sí. Perdón, te quiero decir que recién hablé con el jurista y lo tiene ya disponible para la venta, la librería de acá del jurista. Sí, yo creo que las de Talcahuano deben tener varias. Sí, la tiene. Y bueno, yo lo que pasa es que, más que nada quería, te digo, mandar los 2 ejemplares a la DAIA, al Departamento de Estudios, al departamento que analiza casos, creo que va a ser muy positivo. Así que, como soy miembro de la DAIA, lo voy a comprar para mandárselo a ellos y que lo tengan como un elemento de consulta. Y realmente, de nuevo, gracias a los dos por el trabajo, es un lujo, realmente un lujo. Lo voy a ver en el libro y lo voy a ver en detalles. Gracias. Bueno, buenísimo. Entonces ya para cerrar, les agradezco muchísimo, Sebastián, Marina, me parece que es muy interesante poder, bueno, evaluar un poco lo del significado que ha tenido el sistema interamericano en nuestra historia, digamos, que ni hablar en la dictadura, pero bueno, el valor para Latinoamérica en general, y también, bueno, interesante plantear los desafíos, digamos, que le espera no solo al sistema interamericano, sino que a todo el sistema del derecho internacional público en general. Así que bueno, les agradezco muchísimo y vamos a estar consiguiendo el libro y leyéndolo. Muchas gracias, felicitaciones. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.